Ahora vamos a revisar el tema de las teorías del desarrollo, para lo cual iniciamos con algunos elementos previos que nos permitirán contextualizar dichas teorías. Bueno, empezaremos diciendo o comentando que el autor Avellaneda señala que entre los siglos XIV y XVI, Europa conoció una división entrópica. Entrópica en el siguiente sentido, ya que la madera, base energética de la forma de vida medieval, se volvió cada vez más escasa. La presión de la creciente población contribuyó a agudizar la escasez y la subsiguiente búsqueda de alternativas condujo finalmente a sustituir la madera por el carbón. El paso de un entorno energético basado en la madera a otro basado en el carbón transformó radicalmente toda la organización de la vida de Europa Occidental. Esta división entrópica fue uno de los factores principales que ocasionaron el fin de la Edad Media y el surgimiento de la Revolución Industrial. Lo anterior llevó al planteamiento de diversas corrientes de pensamiento orientados a buscar soluciones a la escasez de recursos energéticos y alimentarios, propiciándose de esta manera una visión mecanicista del mundo, resumido en los pensamientos de los principales teóricos del siglo XVI al XIX. Ahora bien, en el siguiente cuadro resaltamos a 5 de estos teóricos que han influido de cierta manera en los paradigmas del desarrollo contemporáneo y la modernidad, que veremos más adelante con mayor detalle en esta misma unidad. El primero de ellos es Francis Bacon, quien consideró que era necesario ensanchar las fronteras del imperio humano para llevar a efecto todas las cosas posibles. Señaló que el hombre debería dominar la naturaleza, ya que es el Dios sobre la tierra. Por su parte, Isaac Newton pensaba que el dominio de los movimientos mecánicos permitirían al hombre adueñarse del mundo, sentando así las bases del paradigma mecánico-tecnológico como fundamento y norte de las civilizaciones, que conllevó a las sucesivas revoluciones tecnológicas en los siglos XVIII al XX. Por su parte, John Locke es quien introduce las ideas de que la negación de la naturaleza es el camino a la felicidad. Menciona que la tierra abandonada a la naturaleza es baldía, carece de valor. Solo es valiosa si se hace productiva. Por otro lado, Adam Smith, el teórico de la economía capitalista, en el siglo XIX, subordina todos los deseos humanos a la búsqueda de la abundancia material para satisfacer las necesidades físicas. La generación y satisfacción de necesidades es el proceso continuo de desarrollo capitalista y es considerado el teórico de la economía capitalista. Pasando al pensamiento moderno, podemos mencionar a Jean-Jacques Rousseau, considerado por algunos como padre de la ecología política, en la medida que se convirtió en defensor de la naturaleza y crítico de la civilización occidental. Planteó la obligación ética de reconstruir la sociedad acercándolo a la naturaleza. No obstante, los aportes humanistas de Rousseau terminó por imponerse el crecimiento de las fuerzas productivas dentro del modelo capitalista, lo cual produjo profundas transformaciones en todos los órdenes. Pablo Guadarrama sintetiza el tipo de transformaciones que se generaron con el crecimiento del capitalismo de la siguiente manera. Tales transformaciones sociales estaban emparejadas al impetuoso desarrollo de las fuerzas productivas que tenía una de las mayores expresiones en la Revolución Industrial, que con la introducción acelerada del maquinismo incrementaba la productividad del trabajo a ritmos desconocidos hasta entonces, pero a la vez
situaba la relación hombre-naturaleza y hombre-hombre mediada en el nuevo proceso productivo en planos muy enajenantes y diferentes a los conocidos hasta entonces. De esta manera hicimos un breve repaso de lo que fueron que son los teóricos del siglo XVI al XX. En resumen, la era mecánica del mundo creada a partir de los paradigmas propuestos por los científicos mencionados anteriormente se ha caracterizado por ver al mundo natural menos ordenado, por lo cual el hombre en su incesante conquista y colonización debe adueñarse de él para crear un entorno más ordenado. Uno de los paradigmas de mayor significación en la planeación de los procesos económicos es aquel que parte de la premisa de que los procesos económicos son un subsistema abierto infinitesimalmente pequeño en relación al sistema total, de tal manera que la intervención económica del hombre, entonces, sobre la naturaleza, pues no podría llegar a alterarla sustancialmente. El debate internacional sobre la significancia histórica en la cual ha colocado el modelo de desarrollo tradicional a la humanidad puede ser interpretado a partir de los flujos que determinan las relaciones económicas que predominan en la sociedad contemporánea. Un modelo importante donde se pueden apreciar estos flujos fue presentado por Michael Jacobs. Este modelo, denominado modelo ortodoxo de la economía, plantea una visión donde las relaciones predominantes se basan en el consumo hecho por la población de los bienes y servicios que se producen en las empresas. Asimismo, los intereses que recibe la población por los ahorros de parte del sector productivo y los salarios que recibe la misma población. A lo anterior, Alfonso Avellaneda agrega el aporte de la fuerza de trabajo que coloca la población en las empresas. En este modelo, en el cual se basaron los análisis de las diferentes escuelas económicas de los últimos 2 siglos. De hecho, aún existen casos donde se continúa aplicando en la planificación económica sin considerar al medio ambiente, a pesar de muchas reformas ambientales. Recapitulando, hasta ahora hemos revisado las distintas corrientes de pensamiento que se desarrollaron durante los siglos XVI a XIX con la intención de plantear soluciones a los problemas de escasez energética y alimentaria. También conocimos los modos de acumulación y regulación del capitalismo en el subtema anterior. Ahora vamos a ir atendiendo los elementos principales de las teorías del desarrollo que se han planteado con la intención de dar respuesta a la interrogante sobre las condiciones de desigualdad económica y social que prevalecen entre las naciones. El objeto de estudio de las teorías de desarrollo se convierte entonces en cómo alcanzar un desarrollo equiparable al nivel obtenido por aquellos países que pueden satisfacer plenamente sus necesidades y elevar el nivel de vida de la población mediante la creación de empleos y aumento progresivo de los salarios. Se asumió que el desarrollo pasa, en primer término, por el crecimiento económico, bajo el supuesto que los avances en la esfera de la economía permearían positivamente la esfera de lo social. A continuación, revisaremos las teorías del desarrollo desde la visión neoclásica y el enfoque latinoamericano. Desde la visión neoclásica se presentan 2 modelos, el dual y el lineal. La teoría de la sociedad dual, surgida en la década de los 50,
centra su preocupación en el análisis de una economía cerrada en donde coexisten dos sectores: el sector tradicional de subsistencia, referido fundamentalmente a la agricultura, y el sector moderno capitalista, relacionado con la industrialización y actividades urbanas. Su objeto de estudio es el proceso de transformación estructural que hace evolucionar la economía y la sociedad de subsistencia hacia el sector capitalista. En este caso, el desarrollo se considera como el proceso de eliminación de la dualidad debido a la expansión de la economía capitalista. Esta teoría está basada en la economía clásica de acumulación, donde la ganancia es el origen de la inversión y del crecimiento, y la única susceptible de crear ahorro. Y dado que esta visión considera que los salarios no son capaces de generar crecimiento, entonces el desarrollo solo puede producirse como consecuencia de una distribución de los ingresos muy favorable a la clase de empresarios capitalistas. El desarrollo, dentro de una economía dualista, pasa por la reducción progresiva del sector tradicional y el refuerzo del sector moderno. En la década de los 60 se plantea el modelo de las etapas del desarrollo o economía lineal, como una visión evolucionista de la teoría neoclásica, la cual es propuesta a los países subdesarrollados con el fin de alcanzar los niveles de crecimiento y bienestar de los países más desarrollados. La premisa principal del subdesarrollo como etapa previa del desarrollo ha hegemonizado la definición de las políticas económicas para el desarrollo y eclipsado los posibles proyectos de vida y sociedad diferentes. Pasando ahora a las teorías del desarrollo desde el enfoque latinoamericano, podemos iniciar señalando que la situación en América Latina de los años 30 era de una necesidad de mucho más productos primarios para comprar la misma cantidad de artículos industrializados que en décadas anteriores. Esto significó un movimiento de la relación de precios en forma adversa a la periferia y, por lo tanto, el deterioro de los términos de intercambio para la región. Bajo este contexto, se desplegó un pensamiento propio que buscaba interpretar al subcontinente latinoamericano, pensamiento influenciado en gran medida por la CEPAL, que buscaba encontrar un rumbo al desarrollo económico y social de América Latina y de configurar alternativas teóricas y políticas a las propuestas de la economía neoclásica. El trabajo de Prebisch, llamado El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas, sentó las bases de un nuevo paradigma teórico en la ciencia económica denominada la teoría estructuralista, también conocida como pensamiento cepalino, que fue construido sobre tres ejes teóricos: la teoría de la economía internacional o centro-periferia, la teoría del modelo de sustitución de importaciones y la teoría del Estado como idea fuerza del desarrollo. La teoría de la economía internacional o teoría centro-periferia señala que la condición periférica es el resultado de un rezago estructural del aparato productivo que hace posible que los beneficios y los salarios se contraigan con una tendencia por debajo del ritmo de crecimiento de su propia productividad, bajo la presión estructural que impone la condición céntrica del intercambio comercial. El fruto del progreso técnico no se distribuye equitativamente entre las naciones del mundo, como era sostenido tradicionalmente por los postulados de la teoría del comercio internacional de aquellos años. Ante lo anterior, entonces la pregunta fue: ¿cuál es la solución al desarrollo de América Latina? Se planteó que la única forma de capturar el fruto del progreso técnico era poniendo en marcha mecanismos que contrarresten los términos del intercambio, es decir, absorber el sobrante de población activa, principalmente a través de impulsar el desarrollo de la industrialización y una adecuada legislación social que vaya elevando el nivel de salario real para corregir el desequilibrio de ingresos
entre los centros y la periferia. Esto nos lleva a la segunda teoría que se conoció como el modelo de sustitución de importaciones, donde se propuso sustituir el modelo de crecimiento hacia afuera, basado en la economía agroexportadora y centrado en la producción de materias primas, por otro modelo de crecimiento hacia adentro, teniendo como fuerza central la industrialización basada en la sustitución de importaciones y estimulada por una política proteccionista que favorecería la construcción del mercado interno. La gran transición que se realizó en América Latina de una economía agroexportadora hacia otra basada en la industrialización sustitutiva de importaciones fue acompañada por el surgimiento de la ideología populista que relacionaba a la clase empresarial con la capacidad de impulsar un desarrollo autónomo de la economía nacional, dando lugar a la tercera propuesta teórica de la CEPAL, la teoría del Estado como idea fuerza del desarrollo, que planteó un tipo de Estado rector del proyecto autónomo, desarrollista y de orientación popular sustentado en el compromiso de clases entre empresarios y trabajadores. ¿Qué sucedió en América Latina? En la medida que el sector agropecuario no se modernizó y el sector industrial se concentró en el desarrollo hacia adentro, descuidando el mercado interno, el desequilibrio en la balanza de pagos fue creciente y para no frenar el proceso sustitutivo, los países latinoamericanos recurrieron sistemáticamente a endeudarse en los mercados internacionales de capitales, dando origen de esta manera al fenómeno que estalló en la crisis de la deuda externa a principios de los años 80. Se presentó el debilitamiento del sector agropecuario, la migración del campo a la ciudad y el fenómeno de la marginalidad social. Una crítica importante al modelo desarrollista cepalino fue que el desarrollo social no alcanzó la misma intensidad del desarrollo económico. Buscando alternativas, surge la teoría de la dependencia, una de las escuelas prominentes del pensamiento latinoamericano que integraba economía e historia en su paradigma teórico, aunque fue criticada por su sesgo sociologista. Surge en la década de los 60 como una corriente crítica intelectual que discute la viabilidad del modelo económico de la CEPAL. Esta teoría, al igual que la CEPAL, parte del análisis del desarrollo de las relaciones económicas del mundo y concluye que América Latina cumple la función de abastecedor de materias primas e insumos para el desarrollo de la industrialización en los países centrales, promoviendo la formación de clases oligárquicas endógenas encargadas de mantener las relaciones de dominación. Así, la condición periférica, definida por la CEPAL, implica una condición de dependencia para esta escuela de pensamiento. Para la dependencia, en raras ocasiones, la influencia era positiva. Por el contrario, la tendencia general era el retraso. De ahí la célebre frase de André Gunder: América Latina se caracteriza por el desarrollo del subdesarrollo. La teoría de la dependencia señala como clave para entender la economía latinoamericana la separación de los dos momentos fundamentales del ciclo del capital en América Latina, que son la producción y la circulación. Entonces, podemos señalar que a pesar de haberse ya iniciado el debate sobre el deterioro del medio ambiente, las teorías desarrollistas no lo concebían como un elemento de disrupción, sino como una consecuencia inevitable del desarrollo, una externalidad de la economía que se iba a corregir posteriormente cuando se dieran las condiciones socioeconómicas pues esperadas. A partir del debilitamiento de los planteamientos cepalinos,
y la teoría de la dependencia, surge un nuevo planteamiento conocido como la teoría del enfoque unificado, cuya aportación principal fue la noción de estilos de desarrollo, el reconocimiento del peso de la articulación entre historia, ambiente, sociedad y política, y el avance del pensamiento holístico y complejo. A continuación veremos con un poquito más de detalle lo que fue el enfoque unificado. La principal aportación del enfoque unificado para el análisis y la planeación del desarrollo, como mencionamos anteriormente, fue la noción de estilos de desarrollo que, de manera multidisciplinaria, debería incorporar la autonomía nacional, la participación popular, la protección a las relaciones humanas que contribuyen a la solidaridad, la seguridad, la realización de la propia personalidad y la libertad, lo relativo a la producción, la distribución del ingreso, la tensión entre consumo individual y consumo colectivo y la conservación del medio ambiente. El esfuerzo del enfoque unificado no prosperó, entre otras, por las siguientes razones. Un escenario político y social convulsionado que dificultó el pensamiento crítico. La presión de los gobiernos a excluir lo social y lo político en los análisis de la CEPAL, organismo dependiente de Naciones Unidas, y la emergencia del pensamiento ortodoxo neoliberal en los años 80 a lo largo del continente latinoamericano. No se logró la articulación entre lo económico, social, político y ambiental y el avance hacia el enfoque multidisciplinario, sino más bien se mantuvieron los análisis disciplinarios. Lo anterior no demerita la propuesta del enfoque unificado, ya que dejó constancia a principios de los 70 de avanzar hacia el conocimiento de frontera.